Vamos entonces a comenzar con la Olá, lectura. boa noite a todas e a todos. Então Otra vamos dar vez, início buenas noches para a todos. mais uma sessão de nosso Comenzamos ciclo de una nueva estudos sobre sesión de nuestro ciclo a de fuga dos monges estudio Bon. del libro El vuelo o la Nós fuga de los monjes Bon. estamos em um momento bem crucial do livro, está bem Estamos en interessante. una parte Mas antes, crucial vamos fazer aquele del nosso libro momento de conexão, y antes de empezar la momento de lectura conexão com a linhagem, momento de conexão vamos com a a tradição, com os dedicar un momento a ensinamentos, la conexión com os Budas, con la com os tradición, el mestres, linaje, los com a maestros, linhagem. los budas. Nós podemos visualizar Vamos a que empezar todos os visualizando mestres, especialmente Yongtse que Rinpoche, todos los maestros, y en especial professor Yontzin dos nossos Rinpoche, professores, maestro de nuestros maestros, passará pela cerimônia do fogo, que hoy va a onde pasar após os 49 dias por la ceremonia del dos, fuego, dos rituais luego com o corpo sagrado, de los 49 ele días de será rituales cremado, será colocado na en mandala su cuerpo na sagrado, tonalidade él será azul. cremado. Isso vai acontecer daqui a algumas horas. O Eso Geshe-Deva, va a pasar en pocas horas com quem nós teremos uma prática y após esse Geshe-Demo, ciclo de estudos, que passará en para falar la um pouco hora acerca siguiente, disso. hoy, nos va Então é um dia a muito, explicar un poco. muito especial para Es un día nós da muy tradição especial Ribon. para O nosotros Yongtse y para Rinpoche la tradición Bon. representa Yontzin aqui, Rinpoche neste momento, todos os mestres iluminados, representa a todos los maestros iluminados e ele e todos os seres iluminados y él assumem y a todos los forma seres de iluminados Tapiritsa, asumen la que é forma um de Buda Tapiritza, que aparece na forma de uma criança, de um que es un adolescente, Buda que apareció de uma hace cor varios siglos branca, na forma de um en la cristal forma branco, de un desnudo, niño de 13 com años, os cabelos na altura dos de un ombros, color muy blanco como un representando cristal, a pureza primordial, a sin pureza ropa, primária da sin nossa vida. ornamentos, con cabellos largos, representando la Então naturaleza, nós podemos nuestra aqui propia mente. visualizar uma luz branca, Podemos visualizar simplemente una luz blanca. essa luz branca que está na forma de Tapiritsa, então Esa luz vem até blanca nós a partir en la das forma de nossas têmporas tapiritza viene hacia nosotros e nos traz o desde empoderamento la das duas cabeza de energias, tapiritza a nuestra cabeza, as bênçãos do corpo trae las iluminado. bendiciones de cuerpo iluminado. Nós prestamos atenção em nosso corpo, em nossa respiração, Llevamos nuestra atención ahora a nuestro nossos cuerpo, movimentos, ainda que nuestra estejamos parados, são respiración, micromovimentos, né? nuestros movimientos, que si bien estamos E se nós quietos, percebermos que na base siempre de todo tenemos movimento está a micromovimientos quietude, y a la vez percibimos então nós que en estamos la muito base de todo próximos movimiento de uma está la quietud. experiência da Si realização comprendemos esto, da verdadeira natureza do estamos nosso ser. cerca de una experiencia de realización de la propia E naturaleza de nuestro essa ser, inseparabilidade entre a que es quietude e o la movimento, inseparabilidad entre la quietud y el movimiento. a quietude e o movimento têm a mesma natureza. La quietud y el movimiento tienen la misma naturaleza. Nós podemos visualizar e sentir que da garganta de Tapiritsa, dessa Podemos voz ahora bonita, visualizar y sentir que vem desde uma luz vermelha la visualización de emanando Tapiritza, desde su do cérebro, garganta, emana nos una luz roja trazendo bênçãos, que trazendo llega energia, a nuestra empoderamento garganta, trayendo da nossa energías, fala luz, iluminada. energía y empoderamiento de habla iluminada. Prestamos atenção em nossa garganta, no chakra de nossa garganta, Ponemos la atención en el chakra de nuestra garganta. percebemos o nosso silêncio interno, Tomamos conciencia de nuestro silencio interno e tentamos sentir, perceber, experienciar o silêncio y nos que enfocamos en está presente em percibir todo momento
El silencio aquilo que nós está identificamos presente como en todo momento, barulho, como sons, incluso como en falas. los ruidos, A minha sonidos, fala palabras que agora, escuchamos o ela que tem uma decimos. base que é o silêncio. Todo sonido y Porque toda se não habla houvesse o silêncio, como tienen la base, base del e silencio. só houvesse minha fala, vocês não conseguiriam discernir as, os fonemas, vocês não conseguiriam El discernir as silencio es la palavras, seria posibilidad simplesmente barulho. de todos los sonidos, de Então a todas las fala só palabras. surge porque tem silêncio, assim como o movimento só surge porque Hay tem quietude. silencio en las palabras, Então fala, así como hay quietud silêncio, en som el e movimiento. silêncio são inseparáveis. El habla y el É da silencio mesma natureza. son inseparables y de la misma naturaleza. Nós agora podemos receber, sentir que estamos recebendo o coração de Tapiritsa, Ahora uma luz visualizamos azul desde el que emana do corazón de nosso Tapiritza coração, una luz trazendo uma azul energia que emana de él y tremenda de llega a bênçãos nuestro na corazón nossa mente trayendo iluminada, bendiciones y empoderamiento na nossa de la mente mente coração. iluminada, de la mente Nós corazón. abrimos nosso coração para essa luz, Abrimos nuestro corazón para que llegue esta descansamos luz. rapidamente em nosso próprio coração Descansamos un momento en nuestro e corazón observamos que os pensamentos, as y emoções observamos que los e, pensamientos em última instância, tudo que y nós las percebemos, emociones, sentimos, vemos, todo lo que vem percibimos, de um sentimos, grande e vasto vemos, espaço surge a partir que é de un inseparável gran de espacio, cada manifestação que surge. inseparable de Pensamento, cada una de las emoção, manifestaciones, como experiências internas ou externas. Tudo que de surge, las experiencias surge internas y a partir externas. de um espaço e um espaço ilimitado Todo surge a um partir de un espaço espacio aberto, ilimitado, abierto, que é onde esses fenômenos, esses pensamentos e essas emoções donde retornam. esos Se a gente fenómenos, prestar atenção, ainda que luego rapidamente, de a gente surgir, percebe que as emoções permanecer, vêm se e desvanecen permanecem e passam. nuevamente Os en este pensamentos, espacio inclusive os pensamentos ilimitado. intrusivos, eles também surgem, permanecem e Todos los passam. pensamientos Então, quer seja bons surgen, pensamentos, maus pensamentos, permanecen boas y emoções, pasan. más emoções, boas experiências, malas Buenos experiências, o malos todas pensamientos, elas têm a mesma natureza. emociones, A natureza todos dessa tienen la misma naturaleza, inseparabilidade entre o espaço la naturaleza de la e as expressões, inseparabilidad entre el as espacio experiências. y Essa las inseparabilidade expresiones y manifestaciones. é a verdadeira natureza de nossa mente. Y A esa consciência dessa inseparabilidad inseparabilidade. es nuestra verdadera Então, naturaleza. quando nós entendemos e sentimos isso para além do intelecto, A medida que vamos siendo conscientes ainda que por de alguns esto, momentos a gente consegue tal vez sentir essa solo por união, essa algunos instantes inseparabilidade entre logramos as sentir experiências esa unidad ordênicas e a verdadeira natureza dessas, entre el dessas espacio experiências, y las então aí a manifestaciones. gente está bem conectado Ahí com essas bênçãos, com essas energias, com esses es empoderamentos un que momento os de gran mestres de luz conexión estão enviando para que nós con possamos las nos reconhecer bendiciones y como empoderamientos Budas. maestros É isso que a gente hacen estuda llegar a nos livros do nosotros yoga, é isso que a para gente estuda na percibirnos vivência de como Tapiritsa. Budas. É para Esto isso que a gente lo recebe a logramos compaixão, a partir é para nos de la reconhecermos plegaria de como Guru Budas Yoga, la e plegaria de assim Piritza. nos livrarmos dos sofrimentos e ajudar Nos os reconocemos demais seres como Budas a y así nos se libramos livrarem del dos seus sufrimiento sofrimentos. y ayudamos a los demás Esse é o seres nosso compromisso a como que hagan lo praticantes. mismo. E é o único modo de nós Ese realizarmos es nuestro compromiso como esse practicantes. compromisso compassivo com a Y a través liberação de este compromiso de todos e de compasivo todas. es como vamos a Porque realizarnos. sofrimento nós não vamos poder
poder nos sentir realizados, não é mesmo? Então, conectados com essa experiência, com essa quietude, com esse silêncio, com esse espaço, Descansamos un momento sintiendo la nós quietud, começamos a el silencio nossa y prática, hacemos. nosso estudo. Vamos ahora a comenzar Vou compartilhar aqui o con nuestro texto. estudio. Vamos a compartir el texto en portugués en la pantalla para Não los sei que se lo vocês quieran se seguir. recordam, nós paramos na semana retrasada En la última numa vez parte nos bem, habíamos detenido é, en un momento bem crucial inquietante, digamos, do texto, porque estamos já aí algumas semanas en el acompanhando a cual fuga propriamente dita, né, eh, ya en la fuga dos monges, propiamente dicha de los monjes, e agora eles estão sendo perseguidos. ellos estaban Eles já não estão mais em Lhasa, já estão em eh, estrada. Alguns já chegaram ao Nepal. escondiéndose en un E agora paraje nós estamos acompanhando y a, a se fuga habían dos monges encontrado que haviam ficado no mosteiro anterior. con un grupo de, E havia dois irmãos que eh, eram monges e que del abandonaram ejército chino. os seus votos de não violência Había dos de los para monjes en el grupo proteger de los que o huían grupo. que habían renunciado a E, sus votos de no violencia e nós paramos em uma parte por si aqui fuera necesario é, defender a sus que maestros. eles haviam é, feito um acampamento em um local onde Entonces eles estamos en achavam el momento que estavam donde ellos próximos habían de tibetanos, mas acampado depois eles ficaram na dúvida se eram de fato tibetanos ou y en se un eram momento chineses. pensaron que cerca de ellos había otro grupo de E tibetanos, aí é pero justamente luego isso, então, que começa aqui. empezaron a sospechar que eran Ainda pairava un a grupo de dúvida chinos. sobre, Aún tenían la é, duda, ainda pairava a dúvida porque era de noche, de que se las os figuras guardas que se que se aproximavam eram aproximaban soldados chineses ou eran soldados tibetanos. chinos o E não queríamos tibetanos. matar um tibetano Tenían por miedo engano. de equivocarse y O, herir o matar a un o tibetano Gen por error. Sintrug Shen falava Xintrú chinês disse: Vocês podem hablaba esperar aqui. chino Eu me aproximarei y entonces e dijo: falarei com eles ustedes chinês. esperen aquí, yo voy a Se eles responderem em aproximarme chinês, ataquem. Mas y se voy a eles hablar en responderem em chino. tibetano, Si ellos responden en entrem. chino, ustedes ataquen. Si no, Gen quédense Sintrug tranquilos. gritou: Ni hao. E ouviu-se, Entonces, que é o cumprimento chinês, Xintrú gritó un ouviu-se saludo o chino, cumprimento Ni chinês hao, ser y gritado por escuchó el saludo chino 10 soldados que y le avançavam devolvió un grupo de soldados que surpresos com avanzaban aquele por som. delante de las otras tropas. Os soldados hesitaram até que o Confundidos por significado un fosse saludo por en esta su propia surpresa. lengua, los Gen soldados Sintrung, na mantuvieron dianteira, golpeou o primeiro soldado no ombro com sua espada, mas o mm, golpe foi desviado por uma alça ou fivela. Tempa desferiu um corte em arco antes que o soldado reagisse. Frações de segundo antes do general Sintrung golpear novamente. General não, Gen Sintrung entonces golpear eran novamente. O efectivamente soldado caiu miembros del soldado e logo chino estava sobre outro y comenzó un holofote sem fio. enfrentamiento. O terceiro fugiu em pânico. Meniag pegou o rifle do soldado que havia Niña esfaqueado tomó el e rifle del ordenou todos soldado correrem. Tempa que se había hesitou acercado y corrió. enquanto os companheiros Tempa desapareciam na escuridão. Pensou que o rifle buscaba a sus recém-conquistado compañeros precisava de que munição. desaparecían en la Tentou oscuridad. cortar Pensó que el uma rifle que había bandolera tomado cheia de precisaba cartuchos munición. de um dos corpos. Intentó Era cortar difícil cerrar a una corrente bandolera llena de parecida com a cartuchos espada. de uno Suas de los mãos cuerpos de los tremiam de chinos. medo Era enquanto outros difícil soldados corriam em sua direção, cortar esa correa con la alguns espada olhando para y sus manos revidar. Sentiu temblaban de miedo. uma pontada no abdômen e instintivamente En un levantou momento a mão. sintió una Sentiu puntada en el úmido de abdomen. sangue, úmido do sangue. Había sido herido. Havia sido baleado. Começou a correr com a mão Comenzó a apoiada no correr, ferimento, ouvindo apretando tiros estalando ao seu redor. su cuerpo donde había Tempa sido chegou herido. ao acampamento Tempa Bompo llegó e al vislumbrou campamento encontrou Bompo vazio.
y lo encontró Mais vacío. tarde, Más soube que o tarde, Lompo de supo Menri e alguns que el lobo outros de haviam Menry y sido algunos otros capturados. habían sido O soldador capturados, havia pero el conseguido abad escapar. había Seguiu conseguido sozinho rumo escapar. ao norte, em direção ao Siguió solo rumbo al monastério norte, en dirección al Seferi. monasterio de A Sechig. ferida latejava de dor e La ele herida resistia à le tentação dolía de mucho deitar e y se él erguer. resistía la Ele tentación precisava de continuar se acostarse. mexendo. Necesitaba seguir Horas moviéndose. depois, o sol da Horas manhã después, iluminou a el sol de la paisagem mañana e iluminó el vislumbres ao paisaje y él longe vio dos apareceu uma figuras a lo silhueta. lejos viniendo en su Tinha o contorno dirección. solto das chuvas, Tenían el o que contorno suelto de indicava las que eram chuvas, lo que tibetanos. indicaba que eran tibetanos. Mesmo assim, temia Mismo así, fossem tenía bandidos miedo de que ou fuesen que o bandidos entregassem aos o que lo chineses. entregaran a los Ainda chinos. tinha sua espada, mas estava fraco demais para usá-las. Estaba muy As débil para figuras se usar su tornaram mais espada. nítidas e Las figuras se Tempa fueron tornando viu más que estavam nítidas y Tempa armadas. vio que Sua estaban mão armados. apertou o cabo Su da mano espada. apretó el cabo de la Finalmente viu espada. os rostos. Finalmente vio Um sus sorriso de rostros. alívio e Una alegria sonrisa se de alivio y abriu alegría se nos abrió rostos ao en su rostro reconhecer al dois amigos de reconocer seu grupo, dos amigos de su o grupo, Machen e Machen o y Anik. Anik. Machen, Machen, apesar da a mão pesar de la mano herida, ferida, ainda todavía carregava o cargaba el reliquário relicario sagrado sagrado com as con las cinzas de cenizas Niame de Sherab Niame Gyaltsen. Sherab Gyaltsen. Nós estamos acompanhando nesse capítulo, é, mais do que a fuga dos monges do monastério, que nós estamos acompanhando é Recordamos que a los doação, o monjes envio estaban e o llevando resgate un relicario do sagrado relicário muy com as grande, cinzas muy pesado, con las de um cenizas dos de Niame personagens Sherab marcantes Gyaltsen, de nossa linhagem, o fundador do monastério Menri, o segundo Buda da nossa tradição, que es el segundo Buda de Nyame nuestra Sherab tradición. Gyaltsen. É, queria fazer um comentário com vocês a respeito dessa passagem Queríamos hacer em un que os comentario acerca de este monges pasaje en que los utilizam da monjes violência. A gente viu aqui no usan próprio livro en este que momento os la monges violencia. haviam preferido se entregar do que Otros monjes, también lo hemos visto en este libro, atacar habían preferido entregarse soldado inimigo antes de atacar o de para não defenderse quebrar os seus votos. para no romper los Mas votos que muitos toman los monges monjes. de muitas escolas fizeram isso, se renderam Muchos monjes de para não distintas escuelas entrar o linajes hicieron eso, em disputa física entregarse ou mesmo precisar para no se defender ou matar outras pelear, pessoas. atacar o matar Mas nós a estamos otros. acompanhando aqui Pero este ahora, grupo que tem esses dois en este monges que, grupo, hay dos monjes que dá para renunciaron perceber que eles não quebraram os votos. a sus Por votos que eles não para quebraram os defender a sus votos? maestros. Porque se vocês se lembrarem, Por lá eso, atrás, quando a no gente es começou que quebraron los a votos, estudar esse sino capítulo que aqui, hicieron la eles fazem ceremonia de renuncia. entregar os votos de volta. Eles Es entregam una os manera votos. como de devolver los De votos que não habían violência, tomado. na verdade não são os votos de não violência, os votos de monges, né, são vários, e eles devolvem e o mestre aceita. Ellos devolvieron E eles fazem los isso votos y su maestro porque acepta, eles, é, de acordo com a consciência deles, tinham essa missão, esse dever de proteger o grupo e proteger as porque cinzas consideraron que lo más de Nyame importante Sherab era Gyaltsen. proteger este Então, para relicario con las cenizas imaginar, de vamos Niame imaginar, Sherab Gyaltsen. é, vamos Nosotros imaginar no podemos juzgar. que nenhum monge tibetano Imaginemos que ningún monje tibetano tivesse abandonado seus votos hubiera e abandonado sus todos tivessem votos se entregado. y O que todos teria hubieran acontecido com entregado os al Bon, não ejército só com chino. o Bon, Entonces, ¿qué hubiera mas nas pasado demais escolas, con el Bon y se eles también não con el tivessem budismo tibetano reagido minimamente? si, si Possivelmente no hubiera habido ni la teriam mínima acabado, reacción? né? Porque a gente Lo só más probable as es que tradições estas tibetanas tradiciones só hubieran se mantiveram vivas terminado porque y houve las essas tradiciones fugas, tibetanas se mantuvieron vivas por especialmente este Nepal e para tipo a de Índia. fugas como la que relata el libro Então, hacia Nepal y hacia India. aquele comentário também que a gente tinha feito sobre as ações Entonces es erradas. un punto Mas é interesante, interessante os también monges relacionado terem em, entregado os votos antes con las em energías prol do airadas. voto da não
todos nós, ainda que não monges, Y el voto de la no violencia es un voto que praticamos. no solo los monjes, sino que los Então, são practicantes essas questões de solemos votos, contextos, eh, realidades, tudo isso realizar. torna as decisões bastante complicadas de serem Y en julgadas estas como certas ou situaciones erradas tan, a priori. tan extremas es muy difícil juzgar. Mas era só um comentário que eu queria Era un comentario compartilhar com vocês. que queríamos hacer. Tempa havia duvidado que sobreviveria ou que voltaria a ver seus Tempa amigos. había dudado si iba a Macha e sobrevivir o a Nianik volver a ver a afirmavam sus que o amigo amigos. estava morto. Machen y Anik Tomados creían que pela Tempa había emoção, muerto. os três se abraçaram Llenos de e emoción, cantaram uma los tres se oração de abrazaron agradecimento aos y gritaron protetores. una plegaria de Após compartilharem agradecimiento a los alguns relatos protectores. de suas fugas, seguiram Luego viagem até que de Tempa não compartir pudesse mais andar. sus relatos, Escondendo-se no leito de um se riacho, detuvieron cuando ya Tempa examinaram no a podía más situação. andar. Se escondieron en un Na río manhã seco seguinte, Machen y e Nianik descansaron hasta el otro día. Al otro se día, Machen y esforçaram Anik demais para manter em se pé. levantaron, pero Tempa Tempa colocou um estaba braço demasiado no débil. ombro, carregando a maior Entonces, parte de seus entre los esforços, dos, apesar do próprio cansaço. Tempa, lo cargaron. delirava e insistia que Tempa estavam indo deliraba na e direção errada. insistía en que Eles estaban yendo en la disseram dirección dureza que errada. ele estava confuso Ellos le por dijeron causa que él da estaba ferida e confuso se a recusava a causa de su parar, herida, mas acabaram pero él convencendo-o a continuar. estaba dudando Caminharam mais dois de que dias sem fuera su água nem destino. comida. Caminaron Tempa 2 días enfraquecia e já não sin conseguia mais comida prosseguir, mas seus amigos não cederam. Apesar da y própria Tempa estaba cada fraqueza vez e más débil. fraqueza, o apoiaram o dia todo. Ao Al anoitecer, anochecer, encontraram um local abrigado encontraron em un que lugar conseguiram abrigado entre ocupar o piedras mais y confortável descansaron en lugar el que punto podiam más encontrar. confortable Na manhã que seguinte, pudieron encontrar. continuaram e retomaram a marcha do A la mesmo mañana modo. siguiente Cada retomaron la passo se marcha. fez difícil conforme a força se esvaía. Cada No paso final se dos iba 40 haciendo dias, más encontraram difícil. uma cabana de pedra, uma construção solitária na paisagem Al día deserta, siguiente encontraron una cabaña de piedra donde vivía que una sobrevivia familia caçando y marmotas. sobrevivía A cazando tradição marmotas. tibetana exigia que a família tratasse La estranhos tradición com tibetana exigía generosidade, que la familia mesmo tratase a tendo los pouco a extraños oferecer. con gentileza y Ainda generosidad, aun assim, teniendo poco que Tempa estava ofrecer. gravemente ferido. Cuando vieron que Deram-lhe Tempa uma pequena estaba quantia de gravemente herido, sampa e le leite de dieron cabra. Ele un cuenco agradeceu con a Deus zampa y leche por de não ter cabra. matado Él naquele dia. agradeció por la Na comida primeira y mordida, comió un poquito. ouviu um zumbido na Ante cabeça. el primer bocado, Pareceu escuchó un mesmo zumbido como en se su uma cabeza, névoa se dissipasse como si una e ele niebla se passou a disipase, enxergar o mundo ao y él redor pudo com mirar clareza. el mundo a su Sentiu que alrededor con agora claridad. conseguiria andar por conta própria. Sintió que ahora podría seguir caminando Compartilhou a por cuenta restante da propia. sampa e do leite com seus amigos. A Compartió, família, compartió lo que quedaba de recebendo zampa y leche con sus satisfação, amigos. mas ofereceu La carne de familia marmota. no tenía Os más três zampa y jamais les haviam ofreció experimentado carne de marmota. como a Ninguno fome de los tres nunca momentaneamente había saciava. probado esa carne. Recusaram. A família entendeu e Primero la indicou que ao rechazaron. cruzarem o La próximo familia passo da entendió montanha, y les já indicó que al haveria cruzar outra el família próximo mais paso de próxima, montaña com encontraría otra muitíssima familia comida disponível. más próspera con más Lembrando que comida disponible. os monges, eles têm um voto de não comer carne. Né? Porque claro, los monjes tienen el voto O Geshe de Debunpo no comer citou a carne, quantidade de votos que os monges tomam e são centenas de votos. porque Você ser um monge, mesmo los sem muitos votos que votos, toman muitos vão los seguir a monjes tradição llegan a do ser más de Buda, 100, eles seguem a tradição eles porque ellos obedecem a siguen en tradição parte do mantra e do las japa. enseñanzas E de o sutra, sutra vai estar muito próximo además de que no Tantra y budismo Dzogchen. indiano é o Y Hinayana, el sutra onde está tem muy cercano al Hinayana, esses votos mais rígidos quanto a não ter sexo, a não comer carne, a não tomar álcool, e etc. É, mas se eles estivessem passando fome ali, e eles estavam com fome, então que eles realmente eles estavam ellos realmente estaban enfraquecidos, pasando hambre, pode ter pero resolvido momentaneamente. igualmente Então eles tentaram no probaron esa manter carne. o máximo de votos possível durante o maior tempo possível, mas era uma situação bem excepcional.
Los tres agradecieron a la familia por su amabilidad. Cuando salieron de la cabaña, Tempa pudo ver que sus amigos lo habían llevado en la dirección correcta. Sin sus amigos, habría vagado en la dirección equivocada y probablemente habría sido tragado por la vasta meseta sin que su cuerpo fuera descubierto. Al pensarlo, una profunda tristeza lo invadió, una desesperación que lo abrumó tanto que comenzó a sollozar. Estaba separado de su hermano y de los lamas, sus maestros, a quien había jurado proteger. No sabemos dónde están, y por eso no queda nadie, ni siquiera mi hermano, que es mi ser más cercano, pensó. Así que ahora, en esta situación, debo morir. Tempa, exhausto, se arrastró tras sus compañeros mientras subían lentamente un paso sobre una de las espinas rocosas que cruzan el Chantán. Como les habían prometido, se encontraron con otra cabaña de piedra, donde vivía una familia más adinerada, que les dio alrededor de 2 kilos de zampa y un cordero entero. Entonces, bueno, estamos preguntando si estaban en ese momento con el voto de comer carne o no. Tal vez no comieron en la noche anterior la carne de marmota porque era algo tan extraño. Su hospitalidad incluyó un lugar cálido junto al fuego y un lugar seguro para dormir. Al día siguiente partieron. La herida de Tempa estaba infectada, lo que hacía que cada paso fuera insoportable. Él soportó el dolor en silencio, y cada día su infección empeoraba. Caminar se hacía cada vez más difícil, pero con la ayuda de sus amigos llegaron a otra vivienda familiar. El dueño de casa se mostró curioso y les preguntó quiénes eran, de dónde venían y a dónde iban. Los tres monjes no dijeron nada. Las preguntas los dejaron un poco aprensivos, por miedo que les robe o que los entregue a los chinos. El tesoro que Mach encargaba era una tentación y ellos estaban dispuestos a morir para proteger las reliquias más sagradas del Bom. Tempa apenas podía andar y Machen no podía usar su mano izquierda. Solo Anik estaba ileso. Entonces mintieron, diciendo que eran peregrinos. Y ahí hay un voto más que no está siendo cumplido, que es el voto de no mentir. Tal vez al renunciar a los votos, renunciaron a todos los votos. Es probable. Es una cuestión que podemos preguntarle después a Geshe-dema, el tema de los votos durante la fuga de los monjes. Tal vez no en el día de hoy porque es un momento muy especial de homenaje a Yonsin Rinpoche, pero en la próxima semana sí podemos preguntarle acerca de los votos de los monjes en fuga. El dueño de casa dijo, no creo que sea así. Ayer, dijo, vinieron aquí dos personas que eran parecidos a ustedes, diciendo que hace días atrás su campamento fue destruido por los chinos y que todos sus amigos se dispersaron. Me pidieron que si veía personas como ellas, dos, tres o incluso una, por favor, les dijera que vinieran al monasterio de Sechig.
dejaron un mensaje como ese. Conselho de Tempa Creo que ustedes desapareceu diante da eran uno de possibilidade ellos. de reencontrar seus lamas. Os três tentaram La falar com a desesperación de formiga Tempa se Nyanyak, desvaneció pedindo ante que la os posibilidad de lamas reunirse con los fossem lamas. seguidos. Los Ao tres entonces anfitrião admitieron que perguntou estaban por que huyendo. Machen El carregava os anfitrión sonrió animais. Ao y saber preguntó qué que había era o en el sagrado estuche bom, de cuero. Al enterarse que era un retirando relicario sagrado, Bon pidió verlo. retirou Mientras cuidadosamente do Machen vestuário os retiraba olhos do con anfitrião cuidado el se relicario de su abriram. funda, la sonrisa del anfitrión se Ruim ensanchó. para nós. La Isso llegada de não los é uma chinos, coisa dijo, es boa, muy mala para porque nosotros en agora eu general, posso ver essa pero para mí una cosa buena es preciosa que ahora puedo ver esta reliquia em tan minha mão. importante y preciosa. Estou muito Estoy feliz. muy feliz. Olha que interessante, né? Então, a pessoa está tendo ali um momento muito complicado na vida, uma guerra, mas ela encontra En ese momento um de modo invasión, de guerra, engraçado, né, de ver algo esta persona tiene un momento de alegría, de importante felicidad, dentro de de haber tudo podido e ver este tesoro entrando que nessa realidade. de otra manera hubiera A sido pedido dele, Machen imposible. colocou o relicário A su na mesa. pedido, Machen colocó el Então, relicario sobre la mesa. voltando aqui pouco Luego, el hombre desapareció apresentando, durante varias então horas, o homem desapareceu por algumas horas, dejando a deixando sus todos os desconcertados seus invitados a cargo de amigos, su esposa, sem sus incluir padres os y pais da varios esposa, hijos. os pais idosos e várias crianças. Retornou Regresó com o saco con cheio un de saco objetos lleno de objetos cerimoniais ceremoniales como lámparas de que ele mantequilla, mesmo cuencos de agua. havia Le escondido había por tempo escondido por antes temor a de que que los os chinos lo invasores confiscaran. confiscassem. Organizou Los tudo para dispuso para formar un santuario y luego se postró 3 veces antes de sentarse con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. recitou Cantó todos os antiguos mantrados mantras y oraciones egípcios mientras e tocaba las guardou 108 eles cuentas de su dentro mala. de seu mala. Após terminar as Luego, devoções, o su anfitrião radiante anfitrión serviu para invitó a los invitados todos a abundantes platos de a tomar zampa, vinho, carne y queso, convidados à xícara de todo chá. ello regado con infinitas tazas de té con Oferecido aos mantequilla. três viajantes Luego, dormiram los 3 viajeros profundamente durmieron em camas profundamente sobre confortáveis. cómodas mantas de Tempa lana. dormiu bem, apesar Tempa das durmió bien a agitações. pesar de que su infección seguía Na empeorando. manhã seguinte, enquanto se Mientras se preparavam para o preparaban jantar, al otro o día, anfitrião el anfitrión comentou comentó la da gravedad ferida. del deterioro de Estava Tempa. avermelhada La nas herida bordas estaba e roja o en los enrugimento bordes se espalhava. y el Os enrojecimiento se extendía hacia afuera. Tempa estava Tempa febril e tenía cada vez fiebre mais fraco, y mas estaba cada vez decidido a más chegar ao débil, mosteiro de pero estaba Sejig, decidido a llegar onde al monasterio esperava de Sejig, encontrar os lamas. donde encontraría a los lamas. Mas ofereceu Su um anfitrión no tenía medicinas, iaque pero para les carregar o ofreció un reliquário a yak Tempa. para Eles llevar el recusaram relicario y a Tempa. educadamente, explicando que um Ellos se iaque negaron ficaria cortésmente bastante explicando que un exposto yak diante sería dos difícil de invasores e ocultar haria si se muitos encontraban riscos. con tropas chinas y les retrasaría si Ficaria tenían que frio huir. até o anoitecer. À Salieron noite, al mediodía o y chão caminaron hasta branco la tarde. iluminado por La estrelas noche en el Chantag brilhantes que está iluminada por las projetam estrellas sombras. tan brillantes que provocan Muito sombras. bonito deve ser esse cenário, né? Lugar em que as Debe estrelas ser un brilham lugar tanto que projetam sombras. muy hermoso. A luz das estrelas La facilitou luz de las encontrar uma estrellas tenda hizo guiada fácil solitária, localizar una tienda nómada servidos solitaria. com Allí fueron habilidade recibidos con la culinária típica hospitalidad tibetana deles. y se les dio Dessa de vez, comer. admitiram que estavam Esta vez fugindo admitieron dos que estaban huyendo. invasores. Os Sus anfitriões disseram que anfitriones 2 homens le com nomes dijeron que semelhantes otros 2 hombres chegaram habían naquele llegado dia. el día anterior Disseram que tinham se con una historia separado similar, do lama após uma diciendo que se emboscada. habían separado de su lama después de Estavam una sendo emboscada, procurados por pero pedra na que lo habían região encontrado. que marcava a Los presença tres dos estaban lamas. acampando cerca en una tienda blanca Assim que partiram, se marcada dispuseram, caminharam y eso rapidamente marcaba la para presencia de un onde havia lama. descido Tempa. Ao chegar Tempa, no Machen y lugar, Anik se marcharon prostraram-se tan pronto como pudieron prostraram-se com alegria y diante do abade Xerabilon. pronto vieron la carpa blanca. Charles, amigos de Habían corrido al Sintrug, campamento si no hubiera sido por la necesidad de depois ayudar que a Tempa, que Xerabilon estaba havia cansado. se prostrar. En la carpa se Então os postraron velhos alegremente ante el abad abraçaram-no. Sherablodro Você está vivo, antes de abrazar a afirmou, sus amigos, abade. el general Sabíamos que Shintruk você y havia sido Menyak. morto por Tempa tenía selvagem. dolor y no podía agacharse para realizar la Serabilon, postración, por Meniag lo que cayó de rodillas apresentou agradecido por condições. haberse Estava certo, reunido con su lama. o «Estás vivo», reencontro le intensificou dijo a el união. abad, gratamente Soubemos que o sorprendido. abade havia chegado Menyak sozinho ao me dijo que el acampamento, soldado apresentando-se como viajante comum. No dia seguinte, Gen, Sintrug e Meniag chegaram ao acampamento pedindo comida. Ao ver um
abade choraram e se prostraram. A reação surpreendeu os anfitriões, que perceberam que era um lama importante. Impressionados, Mientras Mignac huía con el rifle que le había quitado, de seus recursos humildes. Ofereceram o melhor de seus recursos humildes. Mais tarde, Tempa pediu uma bênção para sua hay ferida, un error me parece acá, dolorosa que mal conseguia disculpas, se mover. O abade se afastou e voltou com uma xícara de urina, um remédio tradicional tibetano. Pediu que Tempa tomasse um gole de sua urina. Sem hesitar, ignorando o cheiro, ele bebeu, sem engasgar. O abade espalhou o restante do líquido morno, desculpa. O abade espalhou o restante do líquido morno sobre a ferida. Tempa bueno, não ahora permaneceu após o tratamento. el lama le estaba haciendo una Esse cura a motivo Tempa, também tem una essas cura de coisas, né? medicina tibetana. Na manhã seguinte, o A pulso la começou mañana a melhorar. siguiente O inchaço diminuiu temporariamente comenzó a e a mejorar el rebelião estado de Tempa, recuou do abdômen e tórax. A dor aliviou e ele se sentiu melhor, y embora Tempa a bala comenzó estivesse ali. a sentirse mejor. A infecção cedeu, mas Poco a voltaria poco, la mais, infección mais tarde. cedió. O abade e seu grupo El abad demoraram y su grupo desmontaram o levantaron el acampamento campamento al día e siguiente seguiram y rumo se ao dirigieron Lhasa. hacia Sejik. Às vezes, Tempa Tempa corria dudaba a veces de que impulso, pudiera sobrevivir. cada Cada passo paso le causava provocaba mucho dolor ansiedade. en el cuerpo. Ainda assim, Sin a embargo, su desesperación desesperação anterior no regresaba. caminhava devagar, Caminaba lento, con cavando la mano en assim su cada costado, passo. des- Para suportar a agonia, soportando entoava cada os paso, mantras e orações que havia cantando los treinado mantras y las oraciones que había aprendido en largas horas de Soma práctica en sus años maravilhosa, en Menri. Soma maravilhosa, Soma repetindo, maravillosa, entoando sons cantaba, sagrados que repitiendo apenas os sonidos deuses sagrados compreendem. que Esse solo tienen mantra significado para las deidades, en este caso la protectora Yeshe-Walmo. esse é um mantra muito Es importante un para nós, mantra é um mantra de muy proteção muito importante forte en la para a tradición família Mon. nossa. O canto também o El canto ajudava también a le desviar o ayudaba foco a das no dores pensar en las lancinantes do sacudidas próximo passo. agonizantes que sentía a cada Tentava paso. não pensar nos Trataba de no quilômetros que pensar ainda restavam. en los kilómetros que le quedaban por Deixa eu delante. avançar um pouquinho mais. Acá llegamos al final del Do capítulo 12. 11 A y CIA. empezamos capítulo Tenzin 12, recebeu notícias que se llama perturbadoras Entra em la CIA. Sechik. Com a Tenzin chegada de uma recibió una caravana noticia composta inquietante en por 20 Sejik. Una cavalos, caravana de mulas y caballos animais cargados de mercancías, acompanhada por uma acompañados por una escolta escolta armada. armada. Era o final de Eran finales de 1959, o ano 1959, da el Terra. año del cerdo de tierra. A chegada rara de uma La comitiva de llegada poco comerciantes frecuente de un grupo de comerciantes a la vasta y desierta meseta era siempre un agradable descanso en la rutina de la vida en Chantán. El rico comerciante que encabezaba el grupo pidió presentar sus respetos a Tenzin. estava El fazendo negócio comerciante em había Chique estado haciendo e negocios recebeu en notícias Chantán da cuando rebelião recibió noticias em de la Lhasa, fallida rebelión a de Lhasa, escala dos la escala de massacres la e a matanza y destruição la da cidade. destrucción de la ciudad. Ao saber Al que o Dalai enterarse de Lama que el Dalai havia Lama ido a había Lhasa, huido del país, decidiu el seguir comerciante adiante. había decidido seguir Entretanto, el ejemplo del Dalai sabendo Lama. que um lama de Sin grande embargo, no podía reputação irse sabiendo que un lama de gran reputación estaba certamente cerca seria y sin alvo duda de sería el ameaçadas objetivo chinesas. de Mesmo las assim, tropas chinas. sempre tê-lo conhecido Aunque como nunca se habían Sensei, conocido, que era el seu dever comerciante religioso sintió ajudar que era Tenzin su deber religioso a ayudar a descrever o Tenzin. massacre em Lhasa e o que sabia sobre a El fuga do comerciante Dalai Lama. describió la matanza en Lhasa y Os lo que sabía comerciantes de la huida então del Dalai partiram Lama. para o Nepal. Instó a Tenzin a huir a Sua Nepal. comitiva estava Él y bem su equipada séquito com animais estaban bien montados, equipados con animales de equipados carga, para aventurar suministros os y mais armas y confortáveis podían carros. hacer que la huida de Tenzin fuera lo Mas más cómoda Tenzin y não segura podia partir posible sem antes para un saber viaje se de o esa abade índole. Pero Menri e Tenzin no seus podía amigos do irse mosteiro sin estavam antes saber si bem. el abad de Menri y sus Um amigos del monasterio emissário estaban a de salvo. Menri Un deveria emisario de chegar a Menri debía Sejik llegar a para Sejik recolher a parte para das recoger la doações do parte mosteiro de mãe, las donaciones del que haviam monasterio matriz, aumentado que habían substancialmente desde a aumentado chegada. sustancialmente desde la O llegada de comerciante Tenzin. esperou vários El dias na comerciante espera, esperó varios convencendo días, Tenzin que pero não podia finalmente esperar le mais, dije a Tenzin que pois no podía esperar aumentava o más. risco de Cada captura día do que Nepal. pasaba aumentaba el peligro de ser Tenzin capturado. esperou Tenzin enquanto esperó mientras 1959
1959 se desvanecía y se convertía en 1960, el año de la rata de hierro. Cuando finalmente llegó el emisario de Menry, confirmó las noticias sobre la revuelta en Lhasa, la huida del Dalai Lama y la huida de muchos tibetanos de su país, pero no dijo nada que sugiriera que los chinos, que la presión sobre Menry había empeorado. Tenzin escuchaba con preocupación por sus amigos y estudiantes de Menry. Unas semanas después, Tenzin se alarmó y se llenó de alegría cuando el abad de Menry, Sherab Lodro, y un grupo de monjes desalineados llegaron a Sejid. Dos de ellos se recuperaban de heridas causadas por balas chinas. Todos vestían ropas sucias y andrajosas. Tenzin escuchó consternado cómo le contaban sus enfrentamientos con los chinos y su lucha por sobrevivir. Solo 15 de los 36 que partieron de Menry llegaron a Sejid. Nunca se enterarían del destino de los desaparecidos. Empawóser apenas podía caminar cuando llegó a Sejid. Se tambaleó hasta el monasterio y se desplomó. Pocos minutos después de su llegada, lo llevaron a una cama y lo pusieron al cuidado de Zhang Yi, el único monje de Sejid con alguna formación en medicina tibetana. Preparó de inmediato, Se preparó para extraer la bala. Los monjes rodearon la cama y cantaron, algunos rociando agua de bendición y otros esparciendo humo sobre él, desde los manojos de hierbas humeantes que sostenían en sus manos. Sangye no tenía hierbas anestésicas para ofrecer, ni siquiera alcohol. Limpió la herida y comenzó a cortar con un cuchillo pequeño mientras Tempa recuperaba la conciencia por el dolor. Le quitaron la bala y cortaron la infección. Los monjes vendaron la herida lo mejor que pudieron con tiras de tela rasgada. Todavía Tempa sangraba y bebió un poco de su propia sangre con la mano ahuecada, siguiendo la creencia tibetana sobre los poderes restauradores de la sangre. Eso parecía aliviar un poco su dolor. Permaneció allí durante días, apenas capaz de moverse, mientras la herida sanaba lentamente. Mientras Tempa se recuperaba, Tenzin Nanda comenzó a hacer planes para escapar a Nepal. Escuchó con tristeza cómo el abad de Menri, Sherab Lodro, le contaba sobre sus encuentros con los chinos y monjes desaparecidos, ya sean capturados o escondidos. Se sintió perturbado al saber que su reliquia más sagrada, el Nyame Kundum, había sido llevada a una batalla. Machen, uno de los monjes jóvenes a quienes se le había confiado la reliquia, tuvo que luchar contra los chinos con la reliquia atada a su caballo. Casi lo pierde cuando su caballo recibió un disparo. Para asegurarse de que el sagrado Nyame Kundum no se perdiera si se enfrentaba nuevamente a los chinos, Machen se negó a permitir que los chinos se marcharan. Tenzin lo tomó bajo su cuidado, junto con varias lámparas de mantequilla de oro macizo y otros objetos sagrados. Los monjes refugiados de Menri y otros monasterios Bon llegaron a Sejid con historias similares. Las figuras más importantes de la religión Bon estaban ahora reunidas en Sejid, pero la llegada de Tempa y los refugiados de Menri también significaba que los chinos probablemente no se quedarían atrás. Vámonos lo antes posible, instó Tenzin. Los preparativos comenzaron de inmediato y a los monjes de Sejid se les dio la misma opción que a los de Menri, irse o esperar a los chinos. En medio de los preparativos para la partida, llegó un grupo de combatientes armados de la resistencia tibetana. Estaban liderados por un poderoso líder tribal de la región, Nakchang Powo, que había tomado las armas contra los chinos. Nakchang Powo se jactó ante Tenzin de que los estadounidenses le iban a proporcionar armas que le permitían proteger a los monjes, así como armar a los que habían renunciado a sus votos. Le pidió a Tenzin que esperara 2 semanas hasta que el envío fuera lanzado por aire y como muestra de buena voluntad, hizo una ofrenda de oro y comida al monasterio. Las armas de Nakchang Powo prometió
Armas que prometió debían ser entregadas por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. La CIA estaba realizando entregas de armas como parte de una operación encubierta para abastecer y entrenar a los rebeldes tibetanos. El programa duraría hasta 1961 y permaneció secreto hasta fines de los 90. La Guerra Fría estaba en su apogeo y la administración del presidente Eisenhower veía la acción encubierta como un medio para desafiar al comunismo y evitar una acción militar abierta que pudiera conducir. El programa secreto de la CIA había comenzado en 1956, luego de que la agencia de inteligencia decidiera que necesitaba tibetanos sobre el terreno que pudieran evaluar la fuerza del movimiento de resistencia contra los chinos. El agente Hoskins sería el encargado de poner en marcha el plan. Había llegado a la estación de la CIA en Calcuta en septiembre con la misión de establecer contacto con chinos destinados en la India. Eso cambió en noviembre de 1956 por un telegrama de la sede de la CIA en la que se le pedía que se pusiera en contacto con Gyalo Tonduk, el segundo de los cuatro hermanos del Dalai Lama. Gyalo llamó la atención de la CIA ese verano, después de que distribuyera una carta que tradujo al inglés y que describía los abusos chinos en el Tíbet. Las conexiones y la sofisticación de Gyalo lo convirtieron en la elección perfecta para ayudar a la CIA a encontrar reclutas tibetanos. Gobiernos extranjeros habían cortejado durante mucho tiempo al alto y delgado Gyalo como vínculo con el gobierno tibetano. Gyalo hablaba chino con fluidez porque había viajado a China en 1946 para estudiar en una universidad china. Su viaje y sus estudios fueron pagados por el general Chiang Kai-shek, cuyo ejército, respaldado por Estados Unidos, luchó contra las tropas de Mao por el control de China. En ese momento no había carreteras que unieran Tíbet con China, por lo que Xiao y su séquito viajaron 17 días a caballo para llegar a India, donde pudo tomar un vuelo a Nanjing. En Calcuta, Xiao, de 18 años, se maravilló con las carreteras pavimentadas, ferrocarriles y cines. Em, Entonces, finalmente, Xiao voló de Calcuta a Nanjing en un avión de carga de fabricación estadounidense enviado por el gobierno nacionalista chino, que por entonces todavía estaba en el poder en China. Tras instalarse en una casa de 3 habitaciones equipada con sirvientes, se convirtió en un invitado frecuente a las cenas de Chiang Kai-shek, y pagaba todos sus gastos y le daba una asignación mensual. 2 años después de su llegada a China, Xiao se casó con Sudan, hija de un general chino. En 1949, Xiao y su esposa huyeron a Hong Kong, días antes de la llegada del Ejército Popular de Liberación Comunista, y 7 años después de pasar temporadas en Estados Unidos y Taiwán, fue a vivir a Bengala Occidental, en el noreste de la India. Allí se convirtió en figura central de intrigas de los servicios de inteligencia indios, británicos y estadounidenses, así como de funcionarios diplomáticos. La misión era reclutar tibetanos para el programa de la CIA, sabiendo que Xiao visitaría Darjeeling y le gustaba el tenis. Hoskins fue al encuentro de él y cuando le comentaron de este programa militar secreto, Xiao aceptó con entusiasmo. A CIA nunca teve a intenção de fornecer apoio militar suficiente para uma rebelião efetiva. Provavelmente prometeram apoiar a independência tibetana,
promessas nunca cumpridas, escreveu o ex-agente John Perdón que hay un problema con la Knaus, traducción del texto al of the Cold español. War. Muitos recrutas Muchos morreriam acreditando reclutas nessa esperança. murieron A acreditando CIA pedia a Diallo que en esa escolhesse oito esperanza. candidatos, La CIA le pedía a Scialo que 25 escogiese 8 jovens candidatos. campas que em Ellos vieron a un grupo 1957 de foram 27 jóvenes a campas que en Mudar, durante 1957 sua fueran a Nueva Delhi a peregrinação encontrar al Dalai anunciada de Lama 1500 durante anos no su Brasil. peregrinación por el Devido ao aniversario projeto da 2500 Nippon, os jovens del exigiam a Buda aprovação Sakyamuni. dos chineses, mas o Sakyamuni. Dalai Lama pediu paciência, ainda El acreditando Dalai que Lama Pequim pidió respeitaria paciencia, os direitos religiosos dos pensando todavía tibetanos. que Pekín respetaría los Decepcionados, derechos o religiosos de Dalai los Lama partiu tibetanos. Gaia Decepcionados, siguieron al Dalai para Lama encontrar o diálogo hasta e Gaya pediu para tirar fotos dele. y allí encontraron a Scialo. Acho que a gente pode parar aqui, porque já está quase dando o horário para a prática com Yeshidema. Ya estamos en la hora, Então, vamos a ir vamos terminando. Perdón que conhecer quedó sinceramente a un história poco desse confuso Dalai Lama. Não sei se vocês, este não sei se último, conhecia a história desse diálogo. estos últimos párrafos. É, aqui a gente tem aquela lição, né? Nunca confia nos Estados Unidos. No final, eles só estão pensando neles, Entonces, desrespeitando os está tibetanos comentando Tiago de la intervención de Estados Unidos como instrumentos. en esta contienda y que cómo luego finalmente eh, el apoyo no era tan genuino, sino que Estados Unidos iba tras sus propios intereses. Entonces vamos a dejar por acá y en todo caso aclaramos de nuevo Então, en la lectura de la seguimos próxima semana. com a leitura do livro. Geshe-dema já está aí. Alô, Geshe lá, não sabia. Ahí ya está Então Lourdes, tá, está pessoal, Guillermo. vamos aqui dedicar aí os méritos ao benefício de todos os Vamos seres a e a gente dá dedicar encaminhamento aqui esta para a nossa lectura próxima prática. Na semana que vem a gente faz al algumas beneficio de perguntas todos los também, quando a gente seres for y la semana que viene concluir Geshe-dema, tá bom? seguimos y charlamos también con Guillermo.